Shalom, paz de Argentina. Te habla el hermano Ricardo del Ministerio Baedejad, que significa uno para siempre. En este día quería traerte una enseñanza que es acerca de la autoridad para predicar. ¿Quién otorga autoridad para predicar la palabra de Yahweh? Muchos dicen que es la experiencia. Por ejemplo, dicen que uno, para hablar de un drogadicto, tiene que haber sido drogadicto previamente y haber salido de las drogas. Para hablar de un enfermo, tiene que haber padecido enfermedades y haber salido de esa enfermedad para poder predicarle a un enfermo. Para hablarle a los esposos que se han separado, previamente esa persona tendría que haber padecido una separación con su esposo o con su esposa, y haber sido restaurado su matrimonio para poder predicar y restaurar matrimonios. Y lamentablemente esto es erróneo y se enseña mucho en las iglesias esto, y se olvidan de lo más importante, que la autoridad para predicar no viene de la experiencia. La autoridad para predicar viene de otro lado, y bueno, la Biblia habla acerca de esto. Vamos a leer un par de versículos, un par de pasajes, algunos. Por ejemplo, en Lucas 9:1, en la traducción Reina Valera, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Acá claramente podemos ver el que los reunió a los 12 discípulos fue Yahshua, el Mesías, y el que les da autoridad a los discípulos, a los apóstoles, es Yahshua. Ellos no tuvieron que tener previamente experiencia en demonios o enfermedades para poder echar fuera demonios y sanar enfermedades. La autoridad se la dio Yahshua. Y lo afirma en 2 Corintios 18, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor, o sea, el Maestro Yahshua, nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y en 2 Corintios 13:10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usarlas de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor, o sea, el Maestro, me ha dado para edificación y no para destrucción. Acá Pablo, el que habla es Pablo, en dos oportunidades dice lo mismo, que el que le dio autoridad es Yahshua. El Mesías le dio autoridad, no solamente para echar fuera demonios y sanar enfermedades, sino también para predicar su palabra. Si no, recuerden cuando estaban los discípulos, ya cuando el Mesías ascendió a los cielos, tiempo después, unos días después, que habían sido encarcelados algunos de los discípulos. Piden los discípulos hablar con denuedo la palabra de Yahweh, o sea, con valentía, con valor. Y al instante Dios le dio eso, ese denuedo para poder predicar la palabra de Yahweh. Así que el que da la autoridad es el Mesías. Y fíjense lo que dice acá en Mateo 25:21. Esto los pongo en contexto de la parábola de los talentos. Hay un señor que dijo Yahshua que el reino de los cielos es semejante a un señor que dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a un tercero. Entonces el que tuvo 5 invirtió y ganó otros 5. El que tuvo 2 invirtió y ganó otros 2. Y el que tuvo 1 lo escondió y le entregó ese talento que había recibido. Entonces, al que tenía un talento se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Pero fíjense lo que le dice
al de los 5 y al de los 2 talentos. Dice, su amo le dijo, bien hecho, sirviente bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el disfrute de tu amo, o entra en el goce de tu Señor. Entonces, ¿quién es el amo? El amo es el Mesías. El que da los talentos es Él. Y los que invertimos, esos talentos somos nosotros. Entonces, el que nos va a dar autoridad, el que nos va a poner sobre mucho, es el Mesías. ¿Y el Mesías de quién recibe la autoridad? Porque si Él tiene autoridad, hay que ver de dónde recibe esa autoridad el Mesías. Entonces acá en Lucas 4:32 dice, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra tenía autoridad. El Mesías tenía autoridad. Y hay un ser superior que le dio la autoridad al Mesías. Y esto está en Lucas 4:36, habla más acerca de esto. Dice, todos quedaron asombrados y se preguntaban entre ellos, ¿qué palabra es esa que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Todos reconocían de que Yahshua tenía autoridad. Todos sabían que Él tenía autoridad. Todos veían, se daban cuenta que Él hablaba con autoridad. No como los escribas, dice la palabra. Entonces, en Mateo 11:27 y Mateo 28, del 18 al 19, habla acerca de esto y dice, en el 11:27 dice, todas las cosas me las ha entregado mi Padre, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que le da la autoridad al Mesías es el Padre, y el Mesías nos da la autoridad a nosotros. Así es como se dispensa la autoridad. Yo no tengo autoridad porque me pasó algún problema. Yo no tengo autoridad porque pasé una situación. Lo que a mí me hace el haber pasado por alguna situación o algún problema es tener experiencia y conocer o entender a la otra persona cuando está pasando por la misma situación o el mismo problema que he pasado yo. Eso es lo único que hace que yo haya tenido una experiencia previa. Haberme drogado, haberme separado de mi esposa, haber estado enfermo, lo que sea. Eso no me da autoridad. Si no, yo por ejemplo, tengo un hermano que hubo un tiempo que se separó de la mujer. Se separó de la esposa, pues ellos estaban casados, están casados todavía. Se separaron y estuvieron cada uno por su lado por un tiempo y después se volvieron a juntar, o sea, su matrimonio fue restaurado. Y eso no le dio a mi hermano autoridad para predicarle o hablarle a otros que se hayan separado de sus esposas. No le dio autoridad para predicar la palabra de Yahweh. Porque él ni siquiera quiere predicar la palabra de Yahweh porque no le interesa. Fíjense, Yahshua mismo nunca estuvo casado. Yahshua nunca tuvo hijos. ¿Y cómo le habló a los niños? O sea, porque según estos que enseñan en las iglesias, según ellos, Yahshua no tenía autoridad para hablarle a los niños o para hablarle a los matrimonios que estaban separados
o no tenía autoridad para hablarle a los enfermos, porque no tenía experiencia. Él no tuvo ningún problema en su vida. ¿Me entienden? Y sin embargo él hablaba con autoridad, porque la autoridad la da el Padre a través de su Espíritu Santo. Entonces, todos estos que dicen que la experiencia te da autoridad, yo no sé qué quieren predicar, yo no sé de qué quieren hablar. Yo lo que sé es que yo un día acepté a Yahshua como mi Señor, mi Salvador. Creí en Él, creo todavía en Él, fervientemente, y le sigo. Y el que me da autoridad a mí para poder predicar su palabra es Él mismo, el Mesías. Él es el que me da autoridad, y no solamente autoridad, sino que es el que me da la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento para poder entender y comprender su palabra. Entonces, si yo no tengo conocimiento, si yo no tengo sabiduría, si yo no entiendo lo que está escrito acá, entonces no tengo autoridad para predicar la palabra de Yahweh. La autoridad viene de parte de Yahweh, de parte de Yahshua. Ellos son los que nos dan autoridad, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida, que entiendas y comprendas que aunque no hayas padecido ningún problema en tu vida, aunque seas un hombre que no ha sufrido en la vida, no quiere decir que no tengas autoridad para predicar la palabra de Yahweh. Lo que tenés que hacer para tener autoridad es bautizarte en agua para que Yahweh te bautice con su Espíritu Santo. Que seas discípulo del Mesías. Siendo discípulo del Mesías, vas a tener esa autoridad para poder predicar. A los enfermos, a los drogadictos, a los que hacen mal las cosas. Yo no necesito haber hecho mal las cosas para predicar lo bueno. Yahshua decía esto: lo que el Hijo ve hacer al Padre, esto mismo hace. Entonces, Él proviene del Padre y hacía todo el bien que hacía y lo sigue haciendo. Cuando estuvo como hombre en esta tierra, hacía todo el bien que hizo porque lo había visto al Padre hacerlo. Entonces Él fue bien educado en cómo debía de manejarse en esta tierra. Él no fue una mala persona para tener experiencia para poder hablarle a las personas malas. Él no fue un pecador para poder hablarle a los pecadores. Quiero que se entienda esto. La experiencia no te da autoridad. La autoridad viene de parte de Yahshua, de parte de Yahweh. Ellos te dan la autoridad. Y no tengo que pasar por un pecado para poder hablarle a un pecador. Lo que necesito es conocer la verdad para poder predicar la verdad. De eso se trata. Amados, que Yahweh los bendiga. Los saludo al hermano Ricardo. Que tengan paz en su vida, paz en sus corazones, en su mente, en todo su ser. Este es el Ministerio Badejá, que significa uno para siempre. Te habló el hermano Ricardo desde Argentina. Shalom, paz, que tengas un hermoso día y que Yahweh te acompañe siempre.